Hola chicos, estamos dentro de la parroquia de Santiago Apóstol. La intención de este proyecto es conocer a nuestros sacerdotes y bueno, vamos a empezar conociendo a nuestro señor cura, Jesús Ortiz Ayala. Entonces te invito a que estés pendiente de estas redes de Santiago Apóstol, que le des like y te suscribas, por favor. Bueno, la intención también es conocer a los sacerdotes porque ellos también están activos en nuestra sociedad, fuera del sacerdocio. Ellos como seres humanos pues están también activos y a veces no los conocemos, entonces ellos hay que conocerlos. La intención es acercarnos y saber un poquito más quiénes son, cómo llegaron aquí, por qué están aquí y conocerlos. Entonces, pues los invito a conocer al señor cura Jesús Ortiz Ayala. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿de dónde es usted? Yo soy aquí del estado de Guanajuato, del pueblo de San Felipe. San Felipe, que la gente más anterior lo conoce como San Felipe Torres Mochas. Si ustedes ven en la película El Padrecito, hasta Cantinflas dice allí que es San Felipe Torres Mochas. Entonces yo soy de San Felipe, Guanajuato, y yo nací el 15 de julio de 1949. Allí pasé mi niñez en San Felipe, allí. Vengo de una familia pues cristiana, temerosa de Dios, muy respetuosa de la vida sacerdotal. Yo tengo pues la dicha de haber participado pues en amistad con algunos sacerdotes del pueblo que iban a comer a mi casa, con mi papá, mi mamá. Eran muy bien recibidos y nos criamos en ese ambiente. Y hasta la fecha, pues a mi casa siempre han ido sacerdotes a comer, seminaristas, ¿verdad? Y eso es agradable para mí. Pero mi ambiente donde me crié, un ambiente cristiano, un ambiente de mucho respeto a Dios, amor a Él y amor a Cristo el Señor. ¿En su familia cuántos son? Fuimos 12. ¿12? Fuimos 12 hermanos. Bastantes. Pero ahorita ya nada más quedamos 4. 5. 4 hermanas y yo. 5. Porque ya todos murieron, la casa paterna ya está sola. Mis hermanas todas están casadas en su casa, pero pues más bien, aunque se casaron, más bien ya están enviudando, ya son 3 viudas. Y una sola tiene su marido y yo acá en Silao. Cuando voy, pues nos juntamos allí para convivir en la casa paterna. ¿Era el más pequeño, el del medio? Yo era el séptimo, más o menos, de los 12. Sí, era como el intermedio. Entonces tiene 70 años ahorita. Yo voy a cumplir 71 al día 15 de julio de este año. 71 años. Ok. ¿Y siempre tuvo ganas de ser sacerdote? No, de niño simplemente me gustaba ir a misa. Mi mamá me llevaba a misa. Yo recuerdo muy bien que ella nos agarraba de la mano cuando éramos chiquitos y nos llevaba a misa, ¿verdad? Y hasta yo nada más hacía altarcitos a los santos, eso sí me gustaba. Y ya a los 14 años, que todavía me fui con mi mamá, no, en ese domingo yo fui solo a misa de 11 o 12 del día. Apenas se había acabado de comenzar, más bien estaban ya a mitad del Concilio Vaticano II, y yo fui a misa porque la misa de frente, ya que no era en latín, empezó en el año de 1964. Entonces ya me tocó a mí ir a la parroquia a las 12 a misa, y salió un padre muy joven a decir misa, y cuando dijo el evangelio no me gustó como lo dijo. Cuando predicó tampoco me gustó como predicó, y yo me acuerdo que estaba a media parroquia, porque es grande también la parroquia de San Felipe, es grande, y yo recuerdo que yo pensé, ese padre no sabe decir misa. Y ya se acabó su predicación, continuó la Santa Misa,
llegó la hora de la consagración y yo no supe ni cómo la hizo, pero me gustó tanto como hizo la consagración, que allí yo sentí algo en mi interior y dije, yo quiero ser sacerdote. Para mí fue como algo especial, porque primero estoy rechazando al Padre y después lo veo celebrar la consagración o hacer la consagración y digo, yo quiero ser sacerdote. Y yo sentí allí el primer llamado fuerte de Dios a la vida sacerdotal, teniendo yo 14 años. Pasó un poquito más de tiempo, había un padre allí encargado de los jóvenes, él que dirigía a los jóvenes, se dio cuenta que yo me quería venir al seminario, él empezó a reunirnos los domingos, a darnos clases de español, a rezar el rosario, después ya cuando terminábamos la junta, la bendición con el Santísimo. Ahí fue cuando yo empecé a tener contacto con el latín a la hora de la bendición, por eso aquí a veces canto en latín, ¿verdad? Pero duramos como 1 año y medio asistiendo a esos cursos pequeños que se llaman círculos vocacionales. Él quería que yo me fuera a Morelia y yo no quería irme a Morelia porque yo no había salido de San Felipe. Entonces Morelia se me hacía muy lejos y no. ¿Por qué Morelia? Porque Morelia tenía fama de un gran seminario, muy culto y de mucha altura, Morelia. Y yo no sabía ni dónde era Morelia y me daba miedo. Y entonces, ya después una señora que era abuelita precisamente del padre que está allí, del padre Armando, que hoy es obispo, que era muy amante de las vocaciones, ella se dio cuenta que yo quería ir al seminario, me mandó llamar, me dijo, joven, ¿usted quiere irse al seminario? Lo voy a presentar con el señor cura, ¿verdad? Ya me llevó con el señor cura y ella le comenzó a decir, señor cura, este joven quiere irse al seminario. Y yo de una manera espontánea, porque así he sido muy espontáneo, yo le dije al señor cura, pero el padre Valtierra dice que a Morelia. Y el señor cura dio un golpe en el escritorio y dijo, ¿a León o no? O sea, y yo quería, y yo sentí algo realmente de mucha paz, porque yo no me quería ir a Morelia, yo quería ir a León. Y ya el señor cura había dicho, ¿a León o no? Y ahí ya fue para mí un gusto de que me venía a León al seminario. Y luego cuando llegó a su casa y que le dijo a sus papás, ¿qué pasó? Bueno, ya después mis papás fueron sabiendo poco a poco y un día le dije a mi papá, él acostumbraba mucho a dormirse muy temprano, ya a las 7 ya estaba acostado él, porque él se levantaba a las 4 a trabajar, a las 4 de la mañana. Entonces yo me acerqué allí a la puerta donde él estaba ya acostado y le dije, papá, yo quiero irme al seminario. Yo quiero irme al seminario. Y él me contestó, no, porque eso es muy caro, no tenemos para sostenerte. Y ya pasó el tiempo, después él recuerda este hecho, y yo no me acuerdo de esto, pero él recordaba que yo le dije, bueno, pues si no se puede, si usted no puede, pues entonces de limosna. Y es cuando dice, yo sentí algo mal y dije, ¿cómo no voy a poder yo? Yo le voy a ayudar. Y como que empezó a pensar, hasta que ya pasó ese año de instrucción, ya me habían presentado con el señor cura, y entonces yo estaba en una tienda porque mis hermanas se habían casado y habían dejado la tienda allí. Yo tuve que salirme de la secundaria para atender la tienda, y cuando estaba en la tienda en una tarde, de repente que llegó el señor cura del pueblo y el promotor de vocaciones, 2 señores grandotes con sotana negra que ya iban con mi papá a decirles que yo quería entrar al seminario y que me dejara entrar. Pues allí fue cuando mi papá dijo que se vaya. Llévenselo. Ya. Y la última llamada que yo sentí fue un mes antes de entrar al seminario.
El 3 de diciembre del año 1965, cuando estaba terminando el concilio, entonces mi mamá me llevó de vuelta a misa. Era 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, y el señor cura se llamaba Francisco Javier, era su santo. Dieron las 8 y no salía a celebrar la misa, duró un poquito en salir y salió muy fresco el señor cura, porque yo creo que se estaba bañando, por día de su santo, muy fresco. Empezó la misa, vino la palabra de Dios, el evangelio decía, era aquel pasaje que decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y entonces el señor cura en la explicación ya dijo, así fue Francisco Javier. Francisco Javier era un muchacho inteligente, estaba en la universidad, sacaba puros dieces, y cuando escuchó este evangelio, dijo, ¿de qué me sirve a mí sacar puros dieces si se pierde mi alma? Y si entonces él empezó a recapacitar, entró al seminario, se hizo sacerdote y es el patrón de las misiones. Entonces fue la segunda ocasión que yo sentí otra vez el llamado al seminario. Pasó el diciembre y el 2 de enero de 1966, a las 5 de la mañana, tomamos el camión otros 5 muchachos y yo, con mi papá, con los papás respectivos, y llegamos al seminario a León. Y así fue el comienzo de la vida del seminario. ¿Cuánto tiempo estuvo en el seminario? ¿Cómo era? Ya en el seminario pues fueron 12 años de estudio. Yo me dediqué a estudiar, a rezar, a obedecer, a comer lo que nos daban. Siempre el seminario ha sido muy especial para la comida. A veces no llenaba uno. A veces ya ni siquiera alcanzaba frijoles en la mesa donde yo estaba. Éramos muchos, llegaban puras tortillas y nos daban a veces cosas que no nos gustaban, que no me gustaban. Pero yo me acordaba de una hermana que me había dicho, Dios la tenga en paz, mi hermana mayor. Dijo, si te vas al seminario, tienes que comerte todo, porque si no, no aprendes, aunque no te guste. Por eso, pues yo me comía todo para aprender. Estudiaba y me comía todo para aprender y no me fue bien, gracias a Dios. Yo salí la ordenación, fuimos dando los pasos correspondientes en la ordenación, que los primeros pasos no fueron en la catedral y yo ya deseaba que fuera en la catedral mi ordenación, y fue la ordenación el 17 de septiembre de 1978, ahí bajo la mirada de la Madre Santísima de la Luz, con una alegría muy grande porque me había tocado en la catedral y yo ya deseaba que fuera en catedral. Y ese año, pues Dios, ya por las manos del obispo, pues me hizo sacerdote. ¿Y recuerda algo en especial de ese día? De ese día, tengo un detalle nada más del diaconado, que fueron unos meses antes del diaconado en el templo expiatorio de León. Ese día estábamos en la ordenación y todo el templo expiatorio no tenía techo, tenía puras láminas estas que se usaban de asbesto, que se ponían la gente más pobre en sus casas para protegerse. Y así estaba el techo del expiatorio. Pero de repente llegó un airazo y un aguacero que cayó, que levantó las tejas de allá del techo y cayó un chorro de agua allí donde estábamos ordenándonos. El señor obispo se hizo hacia atrás, le mojó un poquito el misal, estaba ya en la oración consecratoria, tuvo que comenzar de nuevo para quedar ordenados, pero ese fue un hecho para mí muy importante porque a mí siempre en los grandes acontecimientos me ha acompañado la lluvia, menos en la ordenación, pero en los demás días importantes ha llovido siempre y yo lo he visto como una bendición de Dios, ¿verdad? Pero es un detalle del diaconado. Del presbiterado, pues simplemente yo recuerdo la alegría de la ordenación, que no hicimos mucha fiesta, fue muy sencilla. Lo que sí nos esperamos fue para el cantamisa, que fue el 14 de octubre del año de 1978. Ahí sí fue mucha gente, fueron como 2,000 gentes, 2 tandas de comensales,
porque fue mucha gente, mucha comida, la gente realmente fue muy generosa, gente que yo no esperaba que fuera a colaborar. El mero día, ella colaboró para que se ajustara de comer. Y hubo un detalle muy importante de una muchacha en aquel entonces, llamada Juanita, porque nosotros nomás teníamos 1000 sillas allí en el salón, y de ver tanta gente, pues nos faltaban otras 1000. Entonces teníamos que completar 2000 sillas. ¿Y de dónde las agarrábamos? Pero Juanita era novia de un señor que se encargaba, de un muchacho que se encargaba del Club de Leones. Y entonces le dijo a su novio, oye, necesitamos 1000 sillas. Y pues tú tienes ahí en el Club de Leones, dice, yo no te puedo prestar las sillas porque son ajenas. Y le dijo la muchacha al joven, pues entonces hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó nuestro noviazgo. Y pronto reaccionó aquel muchacho y dijo así, sí las prestamos, pero con la condición de que el día siguiente no las devolvamos, o el mismo día las devolvamos al Club de Leones. Y así fue, ¿verdad? Pero de mucha alegría, con la gente, muy contenta. Hasta por el jardín atravesaba la gente con sus botecitos con comida, con mole, con todo, aparte de haber comido, ¿verdad? Y así le dimos gracias a Dios. Me quedé 2 días después allí en San Felipe para atender a los enfermos que nos habían ayudado. No había papa cuando yo hice el cantamisa, y cuando fui ordenado en septiembre de 17, estaba el Papa Juan Pablo I de Papa. Y cuando yo canté la misa el 14 de octubre, no había Papa, estaban los cardenales en cónclave. Por eso el 16, que ya salió el Papa, yo andaba dando la comunión a los enfermos en San Felipe, y cuando iba atravesando yo un jardín, se me habían acabado las hostias y me faltaba un enfermo. Ya atravesé el jardín y tocaron las campanas y dije, ya hay Papa. Llegué al templo donde para sacar la hostia, y lo primero que hice fue rezar un Padre Nuestro por el Papa que había salido. Yo no sabía quién era, pero era Juan Pablo II, ¿verdad? Juan Pablo II. Ya después yo vi en las televisiones en el mercado ya, quien era un Wojtyła de Polonia, ¿verdad? Y yo no sabía todo este pontificado tan grande de Pablo VI que me iba a tocar en una buena parte de mi vida sacerdotal. Un ejemplo para mí de trabajo, de entrega a Dios, de amor a la Virgen. Oiga, y cuando usted se ordenó, ¿usted pensaba, yo quisiera regresar a mi ciudad, quisiera llegar a ser señor cura, quisiera llegar a ser obispo? ¿Qué pensaba? Yo, la intención, por lo que yo quería ser sacerdote, era que eran tiempos de mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y los viernes primeros había unas filas allí en mi parroquia de gente que se quería confesar, y eran 3 padres y estaban sentados confesando, pero no ajustaban. Entonces yo por lo que quería ser sacerdote era para confesar y para atender en lo que pudiera yo a la gente, a los fieles, pero el principal motivo era confesar, y de hecho hasta el día de hoy ha sido lo que es hecho. Me siento la necesidad de salir a confesar porque la gente tiene necesidad. La confesión fue lo que me llamó la atención, además de la Santa Misa, de celebrarla y atender a la gente lo que yo pudiera. Pero nunca pensé ser obispo o sacerdote para confesar y para decir la Santa Misa y atender a la gente en cuanto yo pudiera. ¿Y como sacerdote nunca regresó a su ciudad? Para estar allí no, nomás para ver a mi familia sí. ¿Hay algún tema de que casi siempre los muevan a otra ciudad? Raro es el sacerdote que desempeña su ministerio en su pueblo. Hay una frase en el Evangelio que dice que nadie es profeta en su tierra, a lo mejor por eso no lo mandan a uno allí, ¿verdad? Pero son muy poquitos los que están en su pueblo ejerciendo su ministerio. Más bien nos tienen en otra parte. ¿Pero es por alguna regla? Pues así es la iglesia, que no los mandan a uno a su pueblo casi. A lo mejor fuera de su casa. Y yo veo que está bien, porque así es uno más libre. Porque
La mamá, aunque uno no quiera, pues la mamá siempre es muy querendona, ¿verdad? Las mamás quieren mucho a sus hijos, los protegen mucho. Entonces, al ver, yo me imagino, al ver a mi mamá que no llegaba pronto a la casa, que por andar yendo con los enfermos o confesando, y que ella quisiera que me protegiera más, estuviera más en la casa para la salud, yo le doy gracias a Dios que no estuve con mis padres, ni siquiera los tuve en los lugares que he estado. Bendice a Dios que Dios les dio de qué vivir, su trabajito, qué comer, y uno nomás les ayudaba en lo que uno podía, pero ellos tenían su trabajo, su fuente de trabajo. Y así no tuve yo a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie casi en mi casa, más un solo periodo a una hermana, porque el señor cura, el primer señor cura con quien yo estuve me lo pidió. Aquí, me dijo el señor cura, aquí no hay comida, porque mis hermanas ya están grandes y son profesoras, no tienen tiempo para hacer de comer, tráete a una de tus hermanas que te atienda, y eso, bendice a Dios que más fueron como 4 años, o 3 años, uno en León, en la primera parroquia, y 2 allá en Irapuato. Y pues ya mi hermana se regresó a mi casa, a San Felipe, y cada quien hizo su vida casándose y su familia. Y yo quedé también libre, he sido libre hasta el día de hoy. ¿Y cómo llegó a Silao? Bueno, allí sería hablar del ministerio sacerdotal. Cuando uno se ordena, le dan a uno el destino correspondiente. Y la parroquia primera que me mandaron fue la parroquia del Perpetuo Socorro en León, ¿verdad? Pero nomás duré 4 meses, porque después de allí luego me cambiaron a Irapuato, a la parroquia del centro, que hoy es catedral. Después de la parroquia del centro, que duré 1 año, 6 meses, 1 año, 8 meses, me cambiaron a otra parroquia, allí mismo en Irapuato, en las Criptas, parroquia del Espíritu Santo. Y allí duré otro año, 8 meses, pero es por mandato del obispo. De repente casi, uno cuando lo cambian, pues tiene que ser obediente, pero uno no siente tan bonito, porque apenas se va uno como conociendo a la gente, haciendo algo, y de repente ya lo cambian, ¿verdad? Entonces ya me cambiaron otra vez de la parroquia del Espíritu Santo, me cambiaron al seminario. 1 año, y después del seminario como profesor y prefecto de disciplina. Después de ese año me cambiaron a Roma a estudiar 2 años, porque el Concilio Vaticano II había dicho que los profesores del seminario tenían que tener una licenciatura, ya no solamente 10, sino una licenciatura expresa en una materia para poder dar clase de esa materia. Entonces a mí me mandaban a Roma a estudiar teología espiritual, así es que tengo licenciatura en teología espiritual, y he dado clases en el seminario desde que vine de Roma hasta el día de hoy. Son ya 35 años de dar clases en el seminario, ¿verdad? Después de allí, después del seminario, que duré 9 años, después de que regresé de Roma, duré 8 años más 1 que tenía antes, 9, pero ya me sacaron del seminario el señor obispo Rafael y me mandó de párroco a la parroquia del Espíritu Santo allá en León. Después de allí yo ya llevaba 7 años, y el señor obispo Martín Rábago de repente me llama, y yo dije, pues ya sé, ¿para qué me llamará? Pues ya llegué y me dijo, bueno, Jesús, pues te hacemos tu trabajo en la parroquia del Espíritu Santo, pero yo necesito tus servicios en la montaña de Cristo Rey. Y yo me quedé callado porque dije, ¿qué voy a hacer en la montaña de Cristo Rey? Yo no supe qué responderle al señor obispo, me quedé callado hasta que ya allá recordé un canónigo con el que platicaba en la primera parroquia, y cuando me cambiaron a Irapuato le dije, Señor, pues ya me cambiaron a Irapuato, ¿usted qué piensa? Y dice, váyase y Dios lo bendecirá. Entonces yo por eso me quedé callado, me recordé de aquel canónigo y le dije al señor obispo Martín Rábago, está bien, Señor, me voy a la montaña. Y allá en la montaña, pues casi duré 15 años, faltaron poquitos meses para durar 15 años. Y allá con un trabajo muy grande, con todas las peregrinaciones, muchos problemas con los ejidatarios, ¿verdad? Pero Dios me ayudó y salí adelante. Yo recuerdo que un día, sí desanimado un poquito en la montaña por tantos problemas que tuve con los ejidatarios que a fuerza querían quitarnos pedazos de la montaña, ¿verdad? Y que yo tenía que pelearme también con ellos.
además de que mi trabajo principal era la confesión a todos los adoradores que iban cada noche y a los peregrinos y las misas, entonces yo me puse en conflicto y le dije, Señor, ¿esto me mandaste aquí a la montaña a pelearme con los ejidatarios? ¿A esto me mandaste? Y luego se llegó un sacerdote con una sección adoradora, me confesé con él y le dije de este problema y me dijo, Padre, si a usted lo mandaron aquí fue por algo. La iglesia tiene necesidad de espacios para que los peregrinos vengan con toda libertad y nadie les pueda decir nada. Si usted está defendiendo lo que es de la montaña, eso es su papel como encargado también. No solamente es confesar y decir la misa o predicar. También tiene que defender lo que es de la montaña para que los peregrinos se sientan bien, que nadie les diga nada, que se meten a donde no es y así usted siga adelante. Y me tranquilicé. Ya después de años, pues me bajaron de vuelta de la montaña a la parroquia de San Maximiliano María Colbe en León, allá la parroquia donde está la zona dorada, allá para atender a puros feligreses pues que tenían profesiones, médicos, licenciados, todo aquello en la misa de uno humilde, sencillo, pero pues pastoreando a aquella gente. Después de repente ya llegó el señor Alfonso, nombraron párroco al sacerdote que estaba allí, nombraron obispo al sacerdote que estaba allí en Maximiliano Colbe, y ya me tocó a mí bajarme allí de párroco. Y de allí, de San Maximiliano, me manda a llamar el señor Alfonso y me dijo, necesitamos sus servicios en la parroquia de Santiago Apóstol. Y aquí estoy, desde hace 2 años. ¿Le gusta? Cuando llegué a la parroquia me sentía muy descontrolado, porque era una parroquia muy grande, rural y además urbana. Tiene muchos ranchos y todo lo de la ciudad, las colonias. Son 3 parroquias, pero esta parroquia todavía es muy grande. Todavía cuenta con 65,000 fieles. Nos toca aquí esta parroquia. Bueno. Y aparte, los 27 movimientos que había. Por eso cuando venía uno de ellos, y venían ellos mismos, que son de Jóvenes para Cristo, ¿verdad? Pues que a pedirme cada quien que los asistiera, que los asesorara, yo no sabía qué hacer con tanto movimiento, ¿verdad? Me sentía así como lleno de cosas y descontrolado, pero ahora, hoy, después de 2 años, creo que ya voy tomando la rienda de la parroquia y ya no me asusta tanto movimiento, más el tiempo para atenderlos, pues sigue siendo un obstáculo, ¿no? Porque son muchos movimientos. Pero hoy me siento ya más tranquilo y sabiendo bien lo que estoy haciendo aquí. Yo quisiera un plan de verdad para las familias, para los grupos, pero pues no se ha podido con tanto trabajo que hay y tanto enfermo que viene, aparte de los enfermos normales, por así decir, los otros enfermos que uno quiere atender desde su punto de vista de vejación del demonio, de infestación demoníaca o casas que uno tiene que bendecir especiales, y es mucho trabajo, pero ahí vamos, adelante con la ayuda de Dios. A veces nosotros como ciudadanos vemos lejano al señor cura cuando no nos acercamos también nosotros. ¿Qué cree que la ciudadanía o activa incluso en las parroquias espera de un señor cura? Pues yo creo que lo que quieren es atención, ¿verdad? Que uno los atienda y quieren sobre todo pues también testimonio. La predicación tiene que avalarse con la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que todos los parroquianos lo que quieren es un testimonio, y los grupos parroquiales pues quieren atención, aunque uno a veces no puede como ellos quisieran, pero quieren atención y uno se siente muy limitado. Al día de hoy, si le volvieran a decir, ¿quieres ser sacerdote?, ¿qué diría? Yo siempre les he dicho a los compañeros sacerdotes que gracias a Dios que me llamó al sacerdocio. Y muchas veces en otras parroquias donde he estado, después de tanto trabajo al final, porque he sido consciente de mi ministerio sacerdotal, lo he desempeñado con mucha entrega,
Y al final, a veces me gusta ir a la parroquia a medianoche, a ver qué oigo, a ver qué veo. Y en una parroquia en que estaba en Irapuato, como el señor cura se enfermó de la columna vertebral, yo me quedé solo en la parroquia como vicario. Entonces yo iba a revisar en la noche, iba con el Santísimo Sacramento, que sé yo, a las 12, 1 de la mañana, y le decía, gracias porque me hiciste sacerdote. Aunque el día siguiente era más trabajo. Yo creo que era como una prueba del Señor, ¿verdad? Pero siempre le he dado gracias que soy sacerdote y yo no estoy arrepentido de serlo. No. Y le digo muchas veces a Dios, gracias porque me hizo sacerdote. Así yo llego a la 1 de la mañana a mi casa de un enfermo, de una junta o de algo, y no tengo una mujer que me diga, ¿dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? Mira, ya andas aquí con todo manchado. Mira, no, soy libre para Dios, para Cristo, para la iglesia. Entonces animaría a más chicos. Yo siempre he tratado de que haya niños que se vayan al seminario, dándoles ejemplo por una parte, pero por otra parte orando porque se vayan. Veo un tiempo tan difícil que el mundo los atrae tan fácil, y fácil dicen no, aunque entren se salen fácil. Es un mundo muy difícil para la vocación sacerdotal, muy materialista. Pero yo contento que se vayan algunos al seminario. Es más, en los grupos parroquiales que yo he tenido, pues tengo en la parroquia del Espíritu Santo había el grupo juvenil que estábamos preparando para la llegada del año 2000, porque yo llegué allá a la parroquia del Espíritu Santo en León en el 1992, ¿verdad? Entonces yo allí duré 7 años. En el 96 el Papa Juan Pablo II anuncia un programa muy grande para llegar al año 2000 de preparación. 96 de concientización, una gran concientización para prepararnos al año 2000. El 97 dedicado a Cristo, 98 al Espíritu Santo, 99 al Padre y el año 2000 a Cristo el Señor. Hicimos un gran programa que no se me olvida. Andábamos en las calles todavía a la 1 de la mañana confesando, diciendo la misa, ¿verdad? Para prepararnos al año 2000, porque yo quería que fuera en familia esa llegada. No, pues Dios no permitió que estuviera allí. 9 meses antes del año 2000 me cambiaron a la montaña y allá fue donde ya se celebró el año 2000, ¿verdad? Pero Dios tiene sus planes siempre y uno tiene que obedecer. ¿Y la tarea más difícil como sacerdote? La tarea más difícil como sacerdote es conservar la fidelidad, ser fiel, ¿verdad? Ser fiel, porque el mundo atrae y uno puede fallar. Y esa es mi preocupación, de que no le falle a Dios, no le falle al pueblo de Dios. Porque, por así decir, como el lema que yo puse en mis estampitas cuando fui ordenado es, para servir a Dios y a su pueblo santo. Entonces mi tarea es mantenerme fiel a Dios y al pueblo de Dios, hasta que muera. Ahorita que dice, hasta que muera, su pensamiento acerca de la vida eterna y Dios. Estoy leyendo un libro ahorita del cardenal Carlo María Martini, que precisamente dice, creo en la vida eterna. Todo lo que uno hace en la vida, tanto ustedes los seglares, cuando quieren hacer el bien, ¿verdad? Y uno como sacerdote desempeñando específicamente el ministerio sacerdotal para encaminar las almas hacia Dios, hacia el cielo, es precisamente el ministerio de uno es para la salvación de las almas, no para ganar adeptos y decir, qué padre tan bueno, no, es para servir a Dios, como yo dije en mi lema, para servir a Dios y a su pueblo santo, para su salvación, pero para gloria de Dios. Todo debe ser para servicio del pueblo de Dios y para dar gloria a Dios. Eso, ¿verdad? Sí. De allí la necesidad de ser una persona realmente sencilla, ¿verdad? Lo más humilde que se pueda, sin creernos tanto, porque es el cura de Silao, o estar 7 años en el seminario, ¿verdad? O 15 años en la montaña de Cristo Rey, realmente lugares muy importantes, pero nunca me he sentido de una manera así altanera, mal. Al contrario, le pido a Dios que me ayude a ser humilde, sencillo, ¿verdad?
No sé ustedes cómo me vean. Aquí los fieles de la parroquia, a lo mejor ellos sí ven que soy un poco alzado, que soy un poco creído, que soy un poco esto y lo otro. Más bien soy serio, ¿eh? Pero sí, más bien soy serio. Cuando llegué aquí me empezaron a comentar que me parecía el padre Agustín, Dios lo tenga en paz, que igual de regañón y de corajudo. Pero bueno, pues es que yo sí sé regañar, porque pues fui prefecto del seminario, tenía que mantener la disciplina. Y sí me molesta cuando la gente en misa está abrazada, está durmiendo, los novios están besando. Sí me molesta mucho, y sin embargo me ha aguantado para no decirles en público eso no está bien, aunque a veces sí lo he hecho, ¿verdad? Porque me gusta el orden, me gusta lo que estamos haciendo. Si estamos en misa, pues hay que estar en misa porque estamos adorando a Dios, estamos alabándolo. Si estamos en el jardín, pues hay que estar en el jardín divirtiéndose, ¿verdad? Por eso los niños que corren en la parroquia también me molestan mucho, pero yo no le he dicho nunca a una gente, sáquelo. Yo nomás le digo, algunas veces cuando les he dicho, esos niños que no corran, ¿verdad? Esos niños, ustedes edúquenlos, que sepan bien cuando van a misa, que van a un lugar especial. Cuando los lleven al jardín, que sepan que van al jardín, y ahí es otro lugar de diversión. Pero cuando vengan al templo, que sepan que es el templo. Eso es cuestión de educación. En el tema de cómo ha avanzado el mundo, ¿qué piensa usted de la tecnología? Yo el mundo lo veo mundano, ¿verdad? Por una parte. La tecnología lo ha llevado a ser un mundano. Por eso el Papa actual habla mucho de la mundanidad. La tecnología es buena porque es otro paso para el progreso del hombre y el progreso de la sociedad y de los pueblos. Pero al mismo tiempo es una idolatría. Es una idolatría porque toda esta tecnología como que está desplazando a Dios, está desplazando la fe, está desplazando el amor de unos con otros, está desplazando la hermandad, está desplazando el diálogo, ¿verdad? Antes de esta pandemia y todavía con esta pandemia, yo creo que mucha gente se la pasa en su casa, no rezando, no haciendo cosas muy buenas, no entreteniéndose de una manera buena, sino se la pasará con el celular, ¿verdad? Y eso yo lo veo que no está bien, muy bien. Tiene la gente que despertar a que hay otros valores más grandes para dedicarse a esos valores y no solamente con el celular, aunque sea un adelanto muy grande para el hombre. Muy grande. Oiga, que yo me tenga que ver y que saludar a un pariente que está en Virginia de una manera virtual, después de hace 20 años que no nos vemos, para mí es maravilloso verlo, ¿verdad? Comunicarnos. Pero como dice el Papa, si estamos en una mesa comiendo y cada quien está con su celular y ya no hay diálogo, pues estar cerca y al mismo tiempo estar lejos. Estar lejos. Pero no, yo los medios de comunicación pues los admiro. Y es más, soy consciente que la iglesia debe ocuparlos para evangelizar, pero también veo peligro en ellos y que nos pueden materializar y casi esclavizar, ¿verdad? Esclavizar. ¿Todavía hay muchas vocaciones en América Latina? Las vocaciones han disminuido. Gracias a Dios hay que trabajar para que surjan las vocaciones. Porque también por eso está el padre en cada diócesis, 1 o 2, dedicados a la promoción vocacional. Hay que trabajar muchísimo. El padre Tino aquí ha trabajado mucho en eso, ayudando al padre de León, ¿verdad? Porque si no se trabaja, no hay vocaciones, hay que buscarlas también. Dios las suscita, pero también hay que trabajar. Pero por otra parte, sí es cierto lo que dice, ¿no? En relación con Europa, que desde que hubo la planeación familiar en Europa, y las familias no querían tener más que un hijo, vino abajo Europa. Yo estuve 2 años estudiando, ya les dije, en Roma, y cuando yo salía a las tiendas a Roma, yo no veía niños. Yo veía gente paseando los perros en las calles, ¿verdad? Hasta con cobijas para protegerlos del frío. Y me di cuenta después que hasta en el seguro los tenían, ¿verdad? Pero niños no había. Y cuando llegaron las vacaciones, teníamos que salir del colegio mexicano porque se cerraba. Entonces yo aproveché para ir a Alemania, gracias a unas personas muy generosas, y trabajar en la fábrica Mercedes-Benz, allí 6 semanas, y así ganar un poquito de dinerito para pasar las vacaciones.
Después de allí me fui, en lo que se llegaba a la llegada otra vez al colegio para terminar mi licencia. Fui un mes a Francia con este compañero que está allí, Francisco, soy obispo de Juez Grande Izcalli actualmente. Y allá pasamos un mes tomando un curso de francés, cuando menos para pronunciarlo, no para hablarlo, ¿verdad? Si siquiera para estirar la boca como los franceses, para cuando hablan, ¿verdad? Como un telebú, ¿no? ¿Verdad? Y entonces allí el profesor nos decía, Francia dentro de un tiempo va a tener que aumentar los años para la jubilación, porque no va a tener trabajadores, porque las familias tienen un hijo, no quieren tener más. La planeación familiar los llevó a acabar con los hijos. Entonces, en lugar de 65 años, yo creo que nos vamos a tener que jubilar hasta los 70. Y lo que dijo aquel profesor no se cumplió exactamente, pero sí, no hace mucho, el gobierno francés dijo, la jubilación no es a los 65, es a los 67. Porque no había gente, no hay mucha gente para trabajar. Hoy a lo mejor ya están mejor, ¿verdad? Pero entonces, si no hay gente, si no hay hijos, pues no hay padres. Y acá en América Latina, como todavía hay mucha gente, la familia tiene muchos hijos y hay más vocaciones, aunque ya haya menos, pues sí dábamos padres para Europa. En ese sentido sí tenía mucha razón el padre al hablar eso, ¿verdad? Pero las vocaciones ya no son las mismas, pero sí hay más padres que en Europa. Por eso ahorita me preocupa a mí que al saber de esta pandemia en Italia, que en la parte norte del Véneto, donde está Milán, la parte industrial, ya hayan muerto 20 padres, al menos el día que yo oí, a lo mejor ya aumentó el número, 20 padres allá. Entonces yo pienso, ahora, para reponer esos 20 padres, ¿de dónde? Si no hay vocaciones. Si ya murieron por el coronavirus 20, en esta parte de Véneto, al norte de Italia. Pero sí, todavía gracias a Dios, tenemos vocaciones tantitas todavía, más que en Europa. Para ya finalizar, ¿algún mensaje que le quiera dar a su parroquia? Yo a lo mejor sí he dado la sensación de corajudo y de todo eso, pero yo les digo que lo llevo en el corazón, ¿verdad? Que los quiero, ¿verdad? Aunque no me acerque mucho a ellos y aunque no pueda atender en particular a cada grupo, pero es mi preocupación atenderlos a todos, aunque sea en bola. De allí el cuidado que tenemos en los retiros espirituales que tenemos para todos y que sin embargo hay poca respuesta ya últimamente, ¿verdad? Cosas en común, ¿verdad? Los ejercicios espirituales que no fue posible en este año hacerlos, yo convoqué a todas las cabezas de los grupos a un día para dar una síntesis de los ejercicios y decirles las cosas tan así. Yo quiero hacer otra reunión todavía con las cabezas para hablar de la situación que estamos viendo, estamos planeando, más que pase ahorita la contingencia más difícil que son estos días, y pues seguir hablando de esto, ¿verdad? Porque pues vamos hacia adelante, no nos vamos a dejar ir hacia atrás. Entonces el mensaje es que les pido perdón por lo que os haya ofendido, pero que los quiero y que soy un párroco para ellos. Gracias por su tiempo. La verdad que es muy interesante. Yo desconocía totalmente muchas cosas de su vida. Yo creo que la mayoría. Sí, Sí, estas fotos platíquenos de estas fotos. Esas fotos, cuando yo estaba en Roma, el señor obispo Anselmo, ya nos habían dicho, él cada año viene y a los padres nuevos que están haciendo una licenciatura les da $20, eso es lo que les da, no les da más, $20 para ellos, los lleva a comer y los lleva con el Papa. Entonces por eso esa es la visita de nuestro obispo que nos llevó con el Papa Juan Pablo II. Ciertamente, para ese entonces el Papa ya estaba mal, ya no estaba íntegro, porque los balazos fueron el 13 de mayo de 1981 y yo llegué a Roma en el 82, del 82 al 85. Entonces allí el Papa ya no estaba bien, el Papa estaba restableciéndose, le habían sacado muchos metros de intestino y conservaba siempre
una temperatura por lo que le habían hecho, ¿verdad? Pero de todas maneras estaba joven y gracias a Dios que nos dejó mucho tiempo, 20 y tantos años de pontífice, ¿no? Pues es un regalo de Dios. Es el Papa, el gran Papa Juan Pablo II el Grande, que le dio gracias a Dios de que me tocó conocerlo y aprender de él el trabajo, que era incansable. Del Papa de mi formación fue Pablo VI, que también admiró mucho, me tocó durante toda la formación casi, y para mí me marcó también su figura, el Papa Pablo VI, pero me marcó su figura en su trabajo. Fue el año, él mandó que se hiciera el año santo, en 1985, en 83, el año santo, para conmemorar la muerte de San Pedro, un aniversario de la muerte de San Pedro, y dijo, y yo quiero que este año santo sea un puente entre el año santo de 1995 al año 2000. Y después hizo el año mariano, porque era muy mariano, dice, para que nos lleven con éxito al año 2000. Y él, en la primera encíclica, que también me llamó mucho la atención, que se llama Redemptor Hominis, el Redentor del Hombre, Jesucristo, decía, ¿y a dónde se encamina el mundo? ¿Para dónde se dirigirá el mundo? Y dice, pues, ya estamos viendo más o menos para dónde va, qué rumbo tiene. Pero yo digo que lo tenemos que encaminar hacia Jesucristo. Está llegando el año 2000 y aquel año 2000 debe ser un encuentro con Jesucristo de la humanidad. ¿Y la otra foto? Y acá, de recién ordenado en la parroquia de Irapuato, con motivo del primer Congreso Internacional del Método Billings, porque han de saber ustedes que me visitó una señora apenas hace 3 días, la señora Lourdes de León, con ella, con el padre Arnulfo, con dos enfermeras, un médico y 2 seminaristas, el padre Salomé y yo, comenzamos a instruir a la gente sobre el método Billings para planear su familia en lugar de pastillas y aparatitos y todo lo demás que le hacían tanto daño, pero la gente nunca les dice el gobierno el daño que hacen esos métodos. Si se pone una ampolleta de 6 meses, esa ampolleta no es para que la sustancia dure 6 meses, para que dure 3 meses más, ¿verdad? Y entonces va provocando cáncer en las mujeres, ¿verdad? Y lo mismo las píldoras, lo mismo todo lo demás que se hacía. Entonces era una cosa contra la dignidad del hombre. El Papa Pablo VI había sacado su encíclica Humanae Vitae y estaba todo eso como una necesidad de ayudarle a las personas casadas a planear sus hijos de manera que no ofendieran a Dios ni se ofendieran a sí mismos en su salud. Y por eso el método Billings. Y aquí, después de yo comenzar, bueno, otros y yo comenzaron en León, hubo la oportunidad de que en el año de 1979 se organizara en Guatemala el primer curso, el primer congreso internacional del método Billings, con doctores de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de muchas partes de Europa y de México, y fue un congreso muy bien montado, de mucho interés, de verdad. Yo aprendí, compré el material correspondiente, yo estaba en Irapuato. Cuando me cambiaron de Irapuato dejé un montado con los matrimonios que colaboraron, una mesa de consejería y donde se enseñaba el método Billings a todos los que querían aprenderlo. Que no sirve, que sí sirve, que sabe qué, por eso lo dejan, porque no lo llevan como es, porque no saben abstenerse de verdad cuando deben abstenerse, cuando es un método que ayuda a amarse más y a estar juntos para cumplir sus deberes de matrimonio por un verdadero amor. Pero no hemos descubierto esa vertiente, seguimos con lo más fácil. Y entonces en ese congreso, que hubo muchos ponentes, el primer ponente fue la Madre Teresa de Calcuta. Ya se inauguró, fue el presidente de Guatemala, fue el cardenal de allí, el obispo de Guatemala, fue las autoridades propias allí para inaugurar el congreso, y la primer ponente fue ella. Cuando ya estaba todo preparado, muchos asistentes allí en la sala,
Sale ella a dar la primera ponencia y fue tanta nuestra impresión al verla, una mujer chaparrita, con su modo de caminar muy especial, muy sencillo, que todos nos paramos espontáneamente y le dimos un aplauso, pero alargado el aplauso, largo de verla a ella. Y cuando comenzó a hablar, en lugar de tantas hojas que a veces lleva uno y basta leer las hojas, ella habló de puro amor, de puro amor. Y con ese amor a Dios y a los niños y a los pobres los atendía. Entonces ya cuando ella acabó, siguió un poquito más de días allí y fue cuando yo aproveché, me acerqué a ella y le pedí esa foto con ella. Ella accedió muy bien, pero en sus ponencias, puro amor. Yo recuerdo que nos decía, y una vez en un pueblo de la India, yo iba por un camino y vi a un señor, dice, que estaba agachado en una alcantarilla. Yo dije, está tomando agua. Y yo seguí caminando y volteaba y todavía el Señor estaba allí. Y seguía caminando y volteaba y el Señor estaba allí. Y caminaba, ya iba yo lejos y volteé y el Señor estaba allí. Y dijo, no, esto no está bien. Me regresé, dice, el pobre era un leproso que se había inclinado a tomar agua y ya no había podido levantarse. En cuanto pude, me lo cargué, me lo llevé a mi casa, lo curé y como era católico, mandé llamar a un sacerdote que lo confesara y al siguiente día murió. ¿Sí? Y luego decía, y yo todas las noches radeo en la India y les digo, toda mujer que esté embarazada y que tenga en su pensamiento abortar, no lo aborte, tenga su niño y cuando lo tenga, tráigamelo, yo se lo cuido, pero no lo aborte. Dice, yo tenía muchos niños en la casa y gracias a Dios, dice, no faltaba un matrimonio que diario fuera a adoptar un niño. Dice, un día fue un matrimonio a adoptar un niño, ya se lo dimos, de días volvió, madre, el niño me salió enfermito, déjemelo aquí y le doy otro sanito. ¿Verdad? Y así puros ejemplos, ¿verdad? De gente que atendía llevada por el amor. Hasta compartir lo que tenían de comida con los más pobres. Recuerdo ya por último, dice, estaba en otra ciudad, porque eran los años en que la gente en Europa no quería tener hijos, puros animales. Entonces dice, yo estaba en una ciudad, ya llevaba 3 meses, no había visto ni un niño en aquella ciudad, pura gente grande. De repente vi una carriola, una señora con una carriola, y dije, allá va un niño. Y voy, dice, para tratar de alcanzar a la señora y ver al niño que llevaba en la carriola. Y dice, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que en la carriola la señora llevaba un perrito. Un perrito en lugar de un niño. Sí, así estuvo Europa en un tiempo. Por eso, pues una Europa vieja. Y ya después el gobierno empezó el gobierno francés y otros gobiernos empezaron a premiar a las mujeres para que se animaran a tener un niño o 2, cuando menos. Ahorita ya no sé cómo está la situación allá, y ya estoy muy desconectado, pero eso fue lo que me tocó ver a mí. Ay, padre, podríamos seguir aquí, de verdad, que es muy interesante todo lo que nos platica. Hay que hacer una segunda versión después, porque sí, de verdad, es que es bueno para seguir. Creo que igual la gente comentará, saldrán más temas, algún comentario. Y ahora que lo conocen un poquito más, yo creo que también se abrirá la gente a acercarse a usted. Mire, aparentemente yo no tengo mucha comunicación con las personas. Pero ya cuando conozco a las personas, si nos ponemos a platicar, duramos mucho. Sí, porque salen muchas cosas, ¿verdad? Sí. Muchas cosas. Sí, pero de verdad, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes que vinieron. Y que Dios les pague también este tiempo, que sea para bien de todos y para la gloria de Dios.
Todo tiene que ser para bien del hombre, servicio del hombre y gloria de Dios. Porque usted me preguntaba por la vida eterna y yo creo en la vida eterna. Y mientras nosotros no pensemos así, nos va a dar más miedo la muerte. Pero cuando nosotros pensamos que nosotros somos limitados, aunque tenemos que vivir aquí, pero somos limitados y tarde que temprano tiene que llegarse ese momento de morir, ese momento será menos difícil si nosotros realmente creemos en Cristo, en su muerte, en su resurrección y en la vida eterna. No tendremos ya después mucho miedo de morir, porque sabemos que nos encontraremos con Él. En cambio, los ateos dicen, el hombre termina con la muerte. Así decía Sartre. El hombre es un hombre afocado a la muerte. Con la muerte termina todo. Nosotros cristianos decimos no, no, no. Y el Papa Juan Pablo II decía, para nosotros en tiempos difíciles, decía, miren, a veces hay en la vida momentos en que uno se siente derrotado. Como él, en la cruz, se sentía mal. Pero Dios puede más. Dios puede más. Estuvo en el sepulcro, murió, estuvo en el sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Porque la vida es la que tiene que ganar, no la muerte. Gracias, Padre. Bueno, pues muchas gracias también a ustedes por seguirnos. Por favor, no olviden suscribirse y en la campanita. Gracias. Tiempo. Esperen. La próxima semana estaremos también entrevistando. Como les decía, la idea es que conozcamos a los sacerdotes de nuestra parroquia. Entonces, la próxima semana estaremos con el Padre Florentino, para conocerlo y pues, por favor, para que sigan pendientes de las redes sociales. Gracias. Gracias, muchachos.